Hola, ¿qué tal amigos? ¿Quién les habla? Lefer, el poder de creer. Hoy un nuevo video, una nueva entrega, una nueva información que quiero compartir para ti y para que tú también la compartas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre ¿sabías que tú elegiste el lugar, tus padres y los ingresos que ibas a tener en esta vida, en este cuerpo? ¿Sabías eso? También te quiero hablar sobre cómo es eso que funciona la felicidad, qué es eso de la felicidad, cómo la puedo atraer, cómo puedo hacer de que eso evolucione dentro de mí. Y también quiero hablarte sobre el consciente y el subconsciente. Son temas diversos, temas que cautivan y que quiero compartir contigo, que ojalá te puedan ayudar y a superar en tu diario vivir. Vuelvo y te digo, esto no es la verdad absoluta mía, solamente es una parte de mi conocimiento a través de un estudio durante muchos años. Entonces no olvides suscribirte aquí a mi canal Lefer, el poder de creer, darle un like, compartirlo, también comentarlo. Tus comentarios son muy valiosos para mí, de los temas, proponme temas que también estaré dispuesto en consultar y también en lo poco o mucho que sé, poderlos compartir con todos ustedes. Así es que no demos más alargue y empecemos este nuevo video. Podemos empezar diciendo ¿qué es realidad? Esto que tú puedes ver, tocar, sentir, oler, palpar. ¿Eso es real? ¿O real es lo que imaginas, sueñas? Que estás en un sueño profundo y sientes que es realidad y no te quieres despertar. ¿Esa es la verdadera realidad? Yo te podría decir que la comprensión de la realidad es que, o de eso que ya queremos saber o entendemos que creer que es verdadero, es porque lo vivimos a través de lo falso. Me hago entender. Eso verdadero que tú buscas, primero lo tienes que vivir en la parte negativa, en la parte falsa, en la parte errada, para tener una mejor comprensión de lo que es realmente la verdad, la realidad. Para ponerte un ejemplo, te recomiendo una película que se llama Interestelar, que habla así, hablándolo de física cuántica, y habla de la ley de cuerdas, de cómo a través del tiempo, espacio, se mide lo que es real, cómo puede sentirse lo que es real, palpable, cómo a través del espacio-tiempo se puede manifestar las cosas. Entonces solamente viviendo a través de lo falso se puede llegar a eso que es verdadero, a eso que es real. Y para llegar a eso real o a ese verdadero conocimiento, o a eso que quieres evitar que sea falso, hay que vivir ciertas etapas de sufrimiento, hay que vivir ciertas etapas de dolor, por decirlo de alguna manera. Y hay dos formas de hacerlo. La primera es a través de un sufrimiento repetitivo, continuo y constante. ¿A ti no te ha pasado que, te voy a colocar un ejemplo, estás con una persona, vives con tu esposo, esposa, novio, novia, lo que sea, y estás constantemente en sufrimiento, y te adaptas a él, al sufrimiento, ni siquiera a la persona, porque ya sabes cómo es, qué dice, cómo hace, qué hace, y tú te adaptas a eso y sufres internamente. Vienes y te estás adaptando a tu sufrimiento y se te vuelve en un diario vivir. No importa si estás estancada o no, no te das cuenta si tú estás estancado o no. Solamente estás viviendo en ese sufrimiento continuo. Si una persona, es el trabajo, y si no es el trabajo, es la salud. Y así, hay factores en la vida que te van cambiando, que te van poniendo a prueba ese sufrimiento. Pero ese sufrimiento a través de la comprensión, que eso es lo difícil de entender, tener la comprensión. Pero hay otra forma de llegar a esa verdad, a esa conciencia, y es a través de un sufrimiento, permítame la expresión, de totazo, como me ocurrió a mí. Hay veces que sufrimos lentamente durante mucho tiempo, muchos años, o hay veces que la vida, o nuestro presagio, nuestro programa con el que venimos a este planeta, estaba escrito tener un totazo de vida y transformar nuestra conciencia y transformar nuestra vida. A mí me ocurrió en el 2019, un viernes 13, y nada que ver con la numerología de que sea un viernes fatal o negro oscuro por ser viernes 13, no, nada que ver con eso, todo lo contrario. Para mí fue bendición,
pero sí me produjo sufrimiento ese día, ese momento, esa hora, el accidente que tuve, que tuvieron que amputar parte de mi pierna. Entonces fue un sufrimiento corto, pero contundente para mi vida, para empezar a comprender, entender, visualizar y tomar conciencia de lo que venía haciendo para lo que venía o lo que ya tenía descrito para hacer ahora en estos tiempos. Entonces son esas dos clases de sufrimiento, y solamente en el nivel de conciencia y en el nivel de comprensión que tengas sabrás dar el salto, ese salto cuántico, ese salto a la conciencia. De lo contrario, quedarás inmerso en ese sufrimiento lento por durante vidas y años, hasta que no comprendas y no entiendas. O de totazo, hay gente que aunque sufriendo el totazo, no entra en conciencia, no entra en comprensión, y viven en ese limbo y se preguntan por qué en la vida me va mal, por qué mi Dios me castiga, por qué mi Dios no me da, por qué, pero nunca nos preguntamos el para qué, que eso es lo fundamental, lo práctico. Entonces, cuando tú tienes una mente abierta, cuando eres de mente abierta, que te libres por un momento de dogmas, de doctrinas, de religiones, de sectas, de grupos, de adoraciones, etcétera, etcétera, cuando tú tienes ese tipo de mente, aparece el maestro. El maestro aparece cuando el discípulo está listo. Simple como eso. ¿Y cuál es el maestro? Llámese libro, llámese persona, llámese religión, llámese lo que sea. Lo importante es que tú entres en evolución, que salgas de un punto A a un punto B en crecimiento, en abundancia, en prosperidad. Ahí es donde tú entras en esa forma de crecimiento, cuando estás preparado, cuando viene ese maestro que tú pides, que llamas, que solicitas, y aparece en el momento justo, no importando la forma, el lugar, ni nada de eso. Hablo de este tipo de religiones y perdonándome de antemano con mucho cariño y ofreciendo mis disculpas a las personas que son muy creyentes, dogmáticas y que siguen algún tipo de religión. Yo era uno de los que me implantaron el tipo de religión que había en mi familia, y yo me juzgaba mucho del por qué tenía que yo seguir esa religión si yo no la escogí. Y empecé a investigar por qué la religión, de dónde la trajeron, por qué la trajeron, quién se la inventó, con qué finalidad, cuál era el objetivo, qué iba a obrar en mí y para qué tenía que yo servir y para qué tenía que yo entregar dinero, etcétera, etcétera. Un mundo de cosas, y llegué a una simple conclusión. Esta la quiero compartir por si tú eres amante de la investigación, y me di cuenta que las religiones nacen a través de una sola frase que se llama las tablas Esmeralda, o el Kybalión, la filosofía del Kybalión, que después se expandió a través de los egipcios, y después de los egipcios empezaron a brotar y a nacer todas las religiones que existen hoy día en nuestra tierra. Eso es como un paréntesis, un clip que te doy ahí del origen de las religiones del ser humano que ha tenido, del por qué, cómo, cuándo, cómo ocurrieron, a raíz de qué. Entonces, si quieres profundizar, búscate por el lado de las tablas Esmeralda y el Kybalión, que ahí tendrás muchas respuestas del por qué el ser humano actúa como actúa hoy día. Por lo general, el 75% de los seres humanos se victimizan. Yo no puedo, no tengo, a mí me hacen daño, nadie me entiende, a mí me va mal, yo soy el que tengo la razón, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se vuelven personas víctimas. El 75% más o menos de la humanidad se victimiza de lo que le sucede, de lo malo que sucede. Y ese 75% hace que esa energía sea una masa colectiva, donde el sistema se aproveche de esas personas para poder manipular y extraer de ellos energía, extraer de ellos todo ese conocimiento sin que ellos despierten. Eso es por lo que decimos el despertar de conciencia. Me interesa que tú sigas dormido, me interesa que tú no despiertes. No sé si ustedes por días anteriores se dieron cuenta que acá en estos canales de YouTube cerraron un canal de YouTube, el mismo YouTube. Yo aquí hablando de YouTube, y YouTube cerró un canal que se llama Mindalia.com, donde hablaba de este tipo de temas, pero a profundidad y con expertos en la materia
de profesionales y expertos a gran cabalidad. Entonces, ese victimizarse a algunas personas les favorece. El hecho de que tú te victimices y que no quieras salir de tu problema y que digas nunca tengo, nadie me quiere, todos me odian, eso va a ser el efecto de que las verdaderas personas que están en conciencia te rechacen y dejarte en tu mundo allá. Pues déjalo que sufra, le gusta vivir, que siga sufriendo, y ese tipo de personas siempre van a buscar culpables. Ellos nunca se van a justificar que la razón o lo que está sucediendo es por su propio destino. Ellos siempre van a buscar un culpable exterior, ya sea el jefe, el marido, el amigo, la religión, la sociedad, el sistema, el presidente, etcétera, etcétera. Siempre va a haber un culpable externo, pero nunca se van a interiorizar a decir si ellos en realidad tienen parte de culpa de lo que les está sucediendo. Eso es fundamental. Y en ese despertar de conciencia, en ese crecimiento, en ese crear dones y virtudes, en esa clarividencia, en ese pálpito, el video, lo que hablábamos en videos anteriores de tener ese pálpito, tener esa clarividencia, que a propósito, alguien me preguntaba, bueno, ¿y cómo es el tema de la clarividencia? ¿Cómo como una persona, un ser humano que no la tiene activa, la puede activar? Y solo te hablo aquí en paréntesis para contestar esa pregunta, y es que existe una sustancia que emite en el cerebro el término de dimetiltriptamina, sustancia que genera la glándula pineal para poder entrar en otro estado de conciencia, para poder ir a otras dimensiones. Pero bueno, eso es otro tema de otros videos. A medida que vamos avanzando, nuestros videos se van alargando, se van extendiendo, se van alargando con más temas, que en la medida de lo posible, y si mi Dios me lo permite, estaré en lo poco o mucho que conozco compartiéndolo con ustedes. Por lo general, la gente le gusta estos videos que yo hago, que me lo han hecho saber y les agradezco. Hoy, y a propósito, no olviden suscribirse a mi canal, Lefer, El Poder de Creer, yo veré. Justicos ahí con el me gusta. Por lo general, el 3% de las personas buscan este tipo de videos, porque ya están en otro nivel de conciencia, están despertando. No queriendo decir que yo ya desperté, no, puede ser de que yo estoy en ese proceso, pero entiendo un poquito mejor lo que está sucediendo, al menos conmigo, que es lo principal. Primero conmigo, y luego mi entorno, y luego la sociedad, y luego mi país, y etcétera, etcétera, para poder entender mi prosperidad. Entonces, solo el 3% de las personas buscan este tipo de información, este tipo de videos, este tipo de cosas. Y en ese ir y venir y ir, buscar, aprendí que las imágenes, esto que tú y yo estamos teniendo acá, esta interacción de verme por un video, al cerebro humano le gustan más las imágenes. Por eso las redes sociales se basan más que todo en imágenes. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Imágenes, porque las imágenes van directamente al inconsciente. Por eso es que cuando hay terapias, si has asistido a esas terapias de superación personal, te piden que dibujes tu mapa de sueños, que plasmes allí, que pegues allí lo que tú deseas por imágenes, porque esas imágenes van a ir al subconsciente y las va a archivar allí para empezarlas a trabajar y atraer a eso que tú necesitas. Y el texto va a quedarse con el consciente. Cada vez que tú lees, porque hay gente que les fascina y les encanta leer, no queriendo decir que el uno sea mejor que el otro, no. Cada quien tiene su nivel de proceso y su nivel de conciencia. Hay gente que le fascina y les encanta los libros. Yo soy uno, me encanta leer, me encanta estudiar y me encanta profundizar, porque cuando lees un libro te transforma tu imaginación, tu mente te lleva a otras dimensiones de lo imaginable aquí en lo que tú puedes ver. Pero mientras que tienes imágenes, tu subconsciente las va capturando y las va archivando en eso que tú necesitas, incluso las negativas. Si tú ves imágenes negativas, ves imágenes que poco te van a aportar y quedan guardadas en tu subconsciente, eso posiblemente sea lo que tú sueñas ese mismo día, sea lo que veas al siguiente día en un accidente, qué sé yo, o que te pueda pasar a ti mismo. Entonces hay que ser muy, muy, muy conscientes de lo que ves y de lo que lees. El leer se queda en el consciente, en la conciencia, y el ver imágenes se queda en el subconsciente atrapado. Así es que tienes que saber discernir qué es el poder
saber qué es bueno y qué es malo para ti. Ahí viene el libre albedrío. Tú eres libre. Acá en este planeta somos totalmente libres. Solamente que hemos olvidado de dónde venimos y lo que sabemos. Porque permíteme lo que te voy a decir. Aquí somos humanos, pero afuera podemos que seamos dioses o maestros de otras entidades y de otros planetas, por decirlo de alguna manera. Pero eso ya son palabras mayores y temas más profundos. Pero mientras que estemos aquí, sencillamente trabajamos con el libre albedrío. Pero que yo sé que tu Dios o el mío, a nivel general, serán el mismo. Y estoy completamente seguro que ese Dios no querrá clones tuyos ni míos. O sea, Dios no crea clones, solamente crea oportunidades, crea vivencias a través de un cuerpo, a través de una conciencia. Es complejo de entender, pero muy fácil de discernir a la vez. Y ahora voy a hablar de algo que viniendo de este tema así como álgido, como gelatinoso para digerir, de que como así que somos dioses en otros planetas y aquí somos solo humanos, te voy a decir de que tú eliges el lugar donde naces, los padres que vas a tener, eliges el cuerpo que vas a tener y eliges los recursos, hablando de economía, que vas a tener. ¿Cómo es eso que yo elijo todo eso? Pues sí, no me lo creas, solo analízalo y profundízalo y búscalo. Cada quien busca esa parte, esa forma de venir aquí. Por eso te decía que el planeta Tierra es la mejor universidad que existe a nivel galáctico, al menos en esta esquina del universo. El planeta Tierra es una de las mejores universidades en maestría del amor. Si tú ves, en todo nivel de conciencia, en todo nivel de sociedad y en todo nivel de religión se habla de amor, de fraternidad, de comprensión, de amarse a sí mismo, de amar al prójimo, de amar la naturaleza, de amar el entorno, de amar los problemas, porque son maestros de sabiduría que te enseñan a mejorar, etcétera, etcétera. Estar aquí en la Tierra es venir con un cupo de bonus track, o sea, por decirlo así, te dieron la oportunidad de venir aquí a la Tierra, porque aquí en la Tierra es la mejor universidad, porque existe el libre albedrío para trabajar desde el amor. Cuando tú vienes aquí, olvidas todo de dónde vienes. La única condición es que hay códigos que van entrelazando tu vida. Y cuando ya tienes eso decodificado de los momentos, de las personas con que vas a tener tus vivencias, ahí es donde viene el que yo elijo el lugar donde yo voy a nacer. ¿Para qué elijo el lugar donde voy a nacer? Sencillamente para tener la información que me van a dar, que yo necesito. Porque tú eliges qué vas a hacer en tu vida, así como puedes elegir qué trabajo tener, así tú eliges el sitio donde vas a estar. ¿Y cómo es eso que yo puedo elegir a mis papás? Tú puedes elegir a tus padres porque son los códigos perfectos para el nivel de conciencia y evolución de tu espíritu. No queriendo esto decir de que tus papás sean más o menos evolucionados, solamente tienen los códigos perfectos para la evolución de tu espíritu, entonces por eso se encaja. Y en unas veces ese papá se te convierte en hijo en otra vida y ese hijo se te convierte en tu esposo y así sucesivamente, encarnando en hombre, en mujer, en hombre, en mujer o mujer, mujer, dependiendo cómo vaya ese ADN de tu espíritu, porque hasta el espíritu tiene ADN, de cómo se vaya transformando la vida. Entonces por eso tú también eliges a tus padres. Entonces es una cosa de venerar ese código secreto que existe de la llama tripartita o la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, mi padre, mi mamá y yo. ¿Por qué? Porque somos hijos de esa partícula divina que es Dios. Pero bueno, esos son temas también de religión y de dogmas y de otras cosas. También elegimos nuestro cuerpo. Ay, es que yo soy alto, yo no me gusto así, yo no me encanta, es que soy flaco, que soy gordo, que tú elegiste el estado en que estás, elegiste ese cuerpo, tiene el código perfecto para lo que tú decidiste venir a hacer a esta tierra.
Que no tengas autoestima y que no lo entiendas y que lo hayas olvidado porque viniste acá es otra cosa totalmente diferente. Pero tú tienes el código y tuviste la noción de escoger tu cuerpo para poder tener la sexualidad, para poder experimentar la divinidad y el autoestima, de que a veces lo que se necesita es entender y comprender del por qué tengo yo este cuerpo, por qué me tuvieron que cortar un pie, por qué yo no soy mono de ojos azules, nacido en Inglaterra o en Alaska o en Medio Oriente, que tengo unos rasgos totalmente diferentes porque siempre el ser humano siempre se va a estar comparando. El ser humano siempre va a compararse para superar lo que vio. Ahora sí recuerdas lo que te dije de que el subconsciente atrae lo que atrae y guarda por imágenes. Entonces, el elegir tu cuerpo hace que tú comprendas la sexualidad que tienes, con la que tú viniste y con la forma en que estás. Ya sea que te falte o te sobre, eso es totalmente independiente. Y también eliges los recursos, o sea, la parte económica. Ay, es que porque Dios es injusto y hay mucho pobre o no sé qué. Entonces es como si Dios juzgara la suerte de los seres humanos a los lados. No hay nada injusto, todo está perfecto. Es solamente que cada quien vive lo que quiso venir a vivir y a experimentar de acuerdo a las materias que le hacen falta, por decirlo de alguna manera. Cuando tú estás haciendo una maestría o estás en la universidad, tú eliges tus materias por ciertos créditos, por ciertos puntos. Entonces son materias que tú eliges para poder comprender y tener esa noción en tu espíritu, en tu crecimiento de espiritualidad, de qué es vivir, qué es sentir, qué es entender, comprender y ayudar a través de ese momento, ese lugar, esa persona, esa riqueza o esa pobreza que tenga. Por lo general el conocimiento se entrega a través de charlas, conferencias, un curso, etc. Eso se podría decir de que es el conocimiento. Pero la evolución como tal está en la comprensión de ese conocimiento. Me explico. Hoy yo todo esto que he aprendido, que he estudiado durante todos estos años, yo tengo 42 años, y de esos 42 llevo más de 30 estudiando, porque desde muy pequeño me encantaba estudiar y leer y ser muy preguntón. Quiere decir de que el momento en que mi vida termine con este cuerpo y yo me vaya de este planeta, termine mi vida aquí en este planeta, quiere decir de que mi conocimiento quedó ahí, con eso. Pero lo que yo comprendí de ese conocimiento es lo que se va con mi espíritu. Esa es la verdadera esencia espiritual. El conocimiento se queda en la charla, en el salón de clase, en la conferencia, en el libro, etcétera, etcétera. Pero lo que yo comprenda de ese conocimiento que me están entregando es lo que verdaderamente yo me voy a llevar. Es por eso que muchas veces tendrás que encarnar y encarnar y encarnar hasta que comprendas esa materia, esa situación que tienes que vivir para poder crecer espiritualmente. La diferencia entre conocimiento y comprensión. La evolución del espíritu, la evolución tuya en esta vida va a estar en que la comprensión absorba ese conocimiento en el cual estuviste estudiando y preparándote. Es como una panacea de lo que tienes que hacer. Es por eso que en Occidente nos dedicamos al hacer diario, al trabajar, a construir. Por eso el colombiano, el latino, es muy camellador. O hablemos especialmente del colombiano. El colombiano es muy camellador, es innovador, es creativo, porque está dedicado al hacer. Construir, hagamos, llevemos, inventémonos, nos estamos reinventando y nos va bien. Y somos muy buenos en eso y fuimos catalogados como uno de los mejores países felices en el mundo. Pero en Oriente están dedicados al ser. Hablamos del Medio Oriente, hablamos de Asia, hablamos del Tíbet, hablamos de mucho tipo de espiritualidad. Allá se dedican al ser. No queriendo decir de que son los mejores, no. Solamente que elegimos dónde estar y con quién estar porque necesitamos comprender cierta información que nos hace falta para nuestra evolución. Así es que no juzgues mal por qué escogiste este cuerpo y por qué escogiste el lugar y por qué escogiste lo que estás viviendo y lo que estás haciendo.
Ya entonces decíamos que Occidente es el hacer y el Oriente es el ser. Y en este ser, por lo general, en este momentum que estamos viviendo del planeta, de la frecuencia del planeta, se podría decir de que estamos en un cuarto nivel de conciencia, que es crear nuestro propio destino, que se sufre mucho y también se entiende también. O sea, cuando se sufre mucho, el sufrimiento, cuando tú estás sufriendo mucho y demasiado, es porque el ego ya te está impidiendo tu evolución. Y ahí es donde tú tienes que hacer un alto en el camino. Cuando hay mucho sufrimiento en tu vida y que no entiendes y no comprendes por qué, es porque ya el ego está haciendo un obstáculo grande en tu vida y es el que no está permitiendo, y es porque te estás victimizando de tu hacer diario, no de tu ser. No estás permitiendo que el ser evolucione, sino tu hacer hace que tu ego sea grande y impida que tú crezcas y tú evoluciones. Por eso es que no debes hacer de que el ego se te infle, sino más bien tiene que haber humildad, y no humildad de escasez, sino humildad de sencillez, humildad de agachar la cabeza, de aprender, entender y seguir adelante. Para entender lo que te sucede en la vida, te voy a regalar 3 bases fundamentales. Para entender eso, que lo que te está sucediendo, ¿por qué me está sucediendo tal cosa? ¿Por qué me está pasando tal otra? Hay 3 cosas fundamentales. Y una es la energía. En videos anteriores te hablaba sobre la vibración, la frecuencia y la energía. Te voy a dejar el link aquí arriba si tú quieres profundizar eso. Uno es el uso de la energía. ¿Cómo estás usando tu energía? Y no es la energía física solamente, mental y espiritual. Tu energía, ¿cómo está? ¿Comes bien? ¿Duermes bien? ¿Te alimentas bien? ¿Cómo estás usando esa energía? Esa es una de las partes fundamentales para saber qué es lo que te está pasando alrededor. Una segunda parte es la información que estás recibiendo. De nada te sirve ir a tu iglesia, a tu doctrina, a recibir, a comulgar, a llorar, a elevarte, si sales al otro día, sales ese mismo día y chocas y te enfrentas con tu familia, con tu mamá, con tu vecino. O sea, la información de que estás recibiendo, ¿para qué te está sirviendo? Ahí volvemos al paso anterior, que era la información versus la comprensión. El recibir el conocimiento que te está dando tu doctrina, tu religión, y la comprensión que yo tengo sobre él. ¿Es realmente plena o solamente estoy perdiendo el tiempo cada vez que voy a este tipo de sitios? Entonces, lo segundo es la información. Y lo tercero es la voluntad. Y cuando digo voluntad, es el accionar de los 2 anteriores. Si yo tengo voluntad, tengo capacidad de conciencia, tengo capacidad de cambiar mi ser, tengo capacidad de que lo que me están enseñando lo puedo cambiar. Tengo voluntad de que eso que sé que me están ofreciendo de comida, que es edulcorante, es comida chatarra, paquetes, etcétera, etcétera, tengo la voluntad de decir no lo quiero, no lo deseo, porque deseo lo sano para mi cuerpo. Entonces es fundamental que sepas tener esas 3 claves del por qué me está pasando lo que me está pasando en la vida, cómo estás usando tu energía, la información que estás recibiendo para ti, para tu espíritu, cómo la estás recibiendo, si es un verdadero conocimiento o solamente es el hacer por hacer y levantar la mano y estar ahí. Y lo tercero es la voluntad, cómo estás ejerciendo tu voluntad. ¿Tienes voluntad? ¿Tienes disciplina para cambiar, para hacer las cosas? ¿O sencillamente vas, te levantas, trabajas y regresas y vuelves el otro día? Entonces no pasa nada. Eso es fundamental para que entiendas del por qué está sucediendo X o Y cosa. Y teniendo estas 3 cosas, ¿cuándo yo evoluciono? ¿En qué momento evoluciono? Cuando tienes estas 3 cosas claras, las que te mencioné, sencillamente evolucionas cuando sabes que estás en un mejor lugar, estás relacionándote con mejor personas, estás recibiendo mejores ingresos. ¿Y todo esto a qué conlleva? A la felicidad. Entonces, de tener buena energía, estar bien informado
Y tener buena voluntad, sencillamente alrededor va a pasar algo, que es que voy a tener un mejor lugar de vida, voy a estar relacionado con mejores personas, voy a mejorar mis ingresos y al final voy a tener plena felicidad. Y a esto último me remito, gracias a Dios, a mí me ha pasado eso. Entendí, comprendí y lo he puesto en acción. O sea, lo digo por experiencia propia. Mi energía cambió de manera diferente. La información que empecé a recibir, la empecé a recibir y a comprender de manera diferente para ponerla en práctica. Y empecé a tener voluntad sobre mis actos y sobre mis pensamientos. Y esto hizo que cambiaran muchas cosas después de mi accidente. Y a eso, a Dios gracias, voy en prosperidad conmigo, con mi familia, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mi entorno, mis antiguos amigos, mis doctrinas, etcétera, etcétera. Todo se convierte en una bola de nieve para la prosperidad. Pues bueno, esto era la información que quería darte. Vendrá otro video que adelantaremos después. Por ahora, solamente te quiero decir que muchas gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por esperarme hasta el final de este video, porque sé que esta información te puede servir y te puede ayudar. Si tienes dudas, no olvides escribirme, no olvides compartir este video, no olvides suscribirte al Lefer, el poder de creer. No olvides tampoco, si quieres ver los anteriores videos a este, si quieres seguir la secuencia, acá arriba te voy a dejar el enlace para que veas la secuencia de los videos que hemos subido sobre este tema. Y pues nada, gracias por apoyarme, que yo estoy para servirte. Hasta pronto.